Saludos, muy buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas un lunes más a la sexta ya de las conferencias enmarcadas dentro de este ciclo que anualmente organiza Aluex y en el que este año ponemos en valor el valor de la cultura. Bueno, vamos a saludar y a dar la bienvenida en primer lugar a nuestro protagonista de hoy, es nuestro querido y ya fiel conferenciante de Aluex, Julio Virseda, al que agradecemos como siempre enormemente y de todo corazón que una vez más nos dedique su tiempo y que nosotros podamos disfrutar de todos sus conocimientos y de su sabiduría. Muchísimas gracias, como siempre. Además, con Julio Virseda, con el doctor en urología, comenzaremos este monográfico en el que nos vamos a ocupar o en el que se va a hablar de la medicina al servicio de la salud. Un monográfico, un miniciclo con el que llegaremos hasta el próximo 16 de diciembre, justo para despedirnos del año y antes de irnos de vacaciones, de las vacaciones de Navidad. Bueno, un fuerte saludo, como no, para la Junta Directiva de la Asociación, con su presidente Juan José Caravaca, en nombre de todos. Gracias, como siempre, por vuestro trabajo y a todos ustedes, como siempre, también. Muchísimas gracias por estar un lunes más aquí, fieles a Aluex. Por supuesto, a las intérpretes de lengua de signos, gracias también por el trabajo que desde ya finales del año pasado y desde el inicio de este estáis realizando pues para llevar estos conocimientos, estas conferencias a todas las personas sordas para que, como decimos todas las semanas, los conocimientos rompan barreras y de verdad lleguen a todo el mundo. Bueno, un saludo también para Adela y para Carmela, nuestras compañeras gráficas, que ya saben, todas las semanas graban estas conferencias, las editan y gracias a su importante labor podemos volver a ver la conferencia o verla por primera vez en la página web de Aluex y también en la de la Diputación. A Paco por esas fotos con las que también comentamos, se alimentan siempre las redes sociales de la asociación y, por supuesto, a los medios de comunicación. Tribuna de Albacete, con esa entrevista que mañana a nuestro conferenciante, a Julio Virseda, pueden leer en la contraportada de la Tribuna de Albacete y al resto de medios de comunicación que se hacen eco de este interesante ciclo de conferencias. Bueno, les voy a presentar ya a nuestro protagonista porque estamos deseando escuchar una conferencia que, si han leído la hoja informativa, que veo que muchos tienen entre sus manos, el contenido es muy, pero que muy atractivo e interesante, como siempre, como todas las conferencias realmente que Julio Virseda nos plantea. Bueno, Julio Antonio Virseda Rodríguez nació en Madrid en 1949, se licenció en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid en 1972, es especialista en urología y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid con su tesis doctoral sobre sustituciones de la vejiga urinaria por intestino. Su trabajo profesional se ha desarrollado en el Hospital de la Cruz Roja en Madrid, en el de Virgen de Aránzazu en San Sebastián, Virgen de la Salud en Toledo y también, como no, en el Hospital General de Albacete, donde llegó a ser jefe del servicio de urología por oposición desde 1986. Especialmente interesado en los tumores genitourinarios, la urología infantil, la implantación de la cirugía laparoscópica y el trasplante renal en Castilla-La Mancha. Miembro corresponsal de la Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, miembro del comité editorial de la revista Archivos Españoles de Urología desde 1985, profesor asociado de la Universidad de Castilla-La Mancha desde el año 1992 hasta el 2011, cuando obtuvo la plaza por oposición nacional como profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha en la Facultad de Medicina. Ha recibido varias distinciones, premios y reconocimientos. Destacamos el premio anual de la Asociación Española de Cirujanos de la Infancia en 1992,
1976, el premio anual de la revista Actas Urológicas Españolas en 1987. Es autor de 3 libros de urología: Atlas de cirugía urológica, Atlas de citoscopia diagnóstica y patología urológica más frecuente en las consultas de atención primaria. Ha publicado más de 100 comunicaciones en revistas y congresos de la especialidad y ha escrito 10 capítulos en diversos tratados. Además, Julio Virseda fue concejal en el Ayuntamiento de Albacete en la legislatura 1995-1999, vocal de hospitales del Colegio de Médicos de Albacete, miembro del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro de la Junta de Gobierno en representación del Consejo Social, también en la Universidad Regional. Presidente de la Comisión Amigos de las Ciudades Hermanadas de Reconquista Argentina y Albacete. Y fue presidente del Rotary Club de Albacete desde el año 2001 hasta el 2002. Es colaborador habitual de la prensa diaria, en la Tribuna de Albacete, en La Verdad, en la revista mensual La Cerca, fundador de la revista Actualidad Médica de la Clínica Recoletas en Albacete. Y decíamos, bastantes reconocimientos y premios, en este caso vinculados a los medios de comunicación. Premio Tribuna 1991 a la mejor actividad científica del año, Premio Onda Ser 1998 a las buenas formas y galardonado en la 4ª edición de los Premios Solidarios 2006. En 2015, y ya voy terminando, fue nombrado subdirector del Departamento de Ciencias Médicas de Castilla-La Mancha. Impresionante currículum, Julio. Cada vez que lo decimos, nos sorprendemos. Bueno, el doctor Virseda hoy nos ofrece un viaje realmente interesante, un viaje precioso, en el que podemos retornar hasta el origen del hombre y esos primeros vínculos, podríamos decir, con la cirugía. También a la búsqueda de nuestros antecesores, de las sustancias y de aquellos remedios que lucharan contra el dolor, o a los métodos que permitieron combatir las infecciones. Lo que se ha llamado la revolución quirúrgica del siglo XIX hasta nuestros días, en los que se busca una mejor calidad de vida para todos nosotros, para los pacientes. Así que, como les digo, una conferencia planteada maravillosamente bien, muy interesante y de la que seguro vamos a aprender muchísimo. Así que recibimos ya con un aplauso a Julio Virseda. Muchísimas gracias. José, muchas gracias. Realmente es un placer venir a estar con ustedes por escuchar a María José, algo que no es más que mi vida del 49 en que nací al presente. La verdad es que me ha dado tiempo a hacer muchas cosas, pero no por más saber, sino por tiempo. Darle tiempo a la gente y hará cosas infinitas. Yo, por fortuna, el tiempo ha sido bondadoso conmigo hasta el presente y he tenido esa oportunidad de hacer alguna que otra cosa por el paso de los años, más que otra cosa, insisto. Mi agradecimiento profundo a la Junta Directiva de ALUES, como siempre, a ustedes por su paciencia de escuchar una aventura, una batalla quizá, aventura seguro, una aventura realmente impresionante. Como cualquiera, si pensamos en la evolución de la rueda de carro al viaje a Marte, pues ha pasado muchas cosas. Y en la medicina, y concretamente en la cirugía, han pasado muchas cosas. Permítame recordar unas palabras escritas del que fuera un maestro mío en Madrid, donde aquel hombre ilustre cirujano, maestro de maestros, escribía, permítame leérselo, decía: ocurrió una vez en el país de los cuentos que un cirujano muy activo dejó bruscamente de trabajar en su medio natural, que era el hospital y la universidad. Según parece, se había entregado con excesivo ardor a su labor, descuidando cualquier otra atención, lo cual le valió el castigo de la inacción obligada, tanto de hospital como de universidad. Y esto le dio ocasión para meditar largamente, y como era algo descuidado en otros asuntos ajenos a la profesión, no se había enterado de otras cuestiones. Los muros de los hospitales son muy gruesos y no dejan pasar apenas ninguna otra cosa que el dolor y el sufrimiento de los pacientes. Y entonces le dio por reflexionar sobre lo único que le había apasionado siempre, que era sobre su propio oficio.
meditaciones que bien pudieran interesar no solo a los cirujanos, sino al común de los médicos, como también a aquellos que no tienen por qué serlo. Es, digamos, una pequeña justificación de cómo me atrevo a introducirme en un tortuoso camino que yo no conozco, pues es tortuoso para mí, que es la historia. Pero bueno, la cirugía algo me suena durante los últimos 50 años, y los que me queden todavía, espero. Con lo cual, me preguntaban hace un momento, ¿cuál pudo ser el primer cirujano? Pues casi como pudo ser el primer hombre, puesto que el hombre enfermo, el hombre herido, el hombre mutilado, el hombre con necesidad de mano amiga al lado, es tan antiguo como el propio hombre. Y claro, lógicamente, claro, ven ustedes, el hombre herido, la foto que tienen ustedes a la izquierda, corresponde a una cueva prehistórica en los Pirineos, en los Tres Hermanos, de más o menos unos 15.000 años hacia atrás. El hombre herido precisaba, lógicamente, que alguien le pudiera atender. Y al lado de él está una forma de aprender y conocer la medicina y la cirugía de los tiempos primitivos, ir estudiando la actividad de las tribus primitivas que todavía existen en el planeta. Y bueno, allá ven, en la foto, es una circuncisión tan antigua como el propio hombre. Circuncisión por temas o motivos higiénicos o temas también religiosos. La circuncisión. Veremos cómo, al paso de los años, sorprende ver cómo el hombre herido, la flecha que rompe una pierna y precisa el entablillamiento, que ya por propia inercia del mundo animal se sabía que inmovilizar una extremidad fracturada es positivo para la curación de esa fractura. Pues ahí lo ven. A la derecha tenéis una cueva prehistórica en la que representa, aquí lo ven mejor, el pequeñito de abajo. Este es seguramente el primer cirujano, que se vestía quizá tan estaflariamente como lo hacemos nosotros. Gorro, mascarillas, guantes, historias. Bueno, pues el chamán no tenía guantes, tenía una forma ritual de vestirse, de hacer una actividad programada de esta manera, el chamán. Y le sorprenderá seguramente, como a todos, el ver, conocer la existencia de cráneos trepanados de 20.000 años de antigüedad. O sea, hace 20.000 años se podía hacer una trepanación en el cráneo. Pues se podía hacer. Y no solamente eso, es que además el paciente con la craneotomía sobrevivió. Pues ha podido comprobar fácilmente de que la cicatriz de la trepanación cicatrizó. Luego, entonces, este ciudadano sobrevivió hace 20.000 años. ¿Motivo de la trepanación? Pues generalmente eran traumatismos craneoencefálicos. El uso de porras, de ondas, producía lesiones craneales, como prácticamente hoy. También unido a temas religiosos. Tengan en cuenta que muchas de estas calaveras, estos cráneos, se usaban como recipiente de bebida, con un matiz místico, religioso, para utilizarlas. Pero es sorprendente que en ese momento se hiciera ese tipo de cosas, ¿verdad? Las heridas, motivo de actuación de aquellos chamanes de las tribus primitivas y de la prehistoria, como una herida, también sabían por instinto propio que la herida cicatriza juntando bien los bordes, evitando, si se puede, la infección, que no se puede evitar, claro, hasta muchos siglos más tarde. ¿Cómo unían los bordes de las heridas? Con imaginación. Hoy todavía las tribus masái de Kenia juntan los bordes de una herida quirúrgica o no quirúrgica, una herida accidental, usando las mandíbulas de las termitas o los escarabajos. Ponen la cabeza que muerde los bordes de la herida, quitan el cuerpo y dejan la cabeza con sus mandíbulas puestas. De esta forma se mantiene una sutura muy parecida a la máquina de abajo, que es la que usamos hoy en día. Es una máquina grapadora de las heridas quirúrgicas. Bueno, pues ya nuestros masái lo siguen haciendo en la sabana africana. Antigüedad. Miren, nuestro estigma, de alguna forma, vamos a remontar a las zonas donde la cultura, al menos occidental y oriental, nació. En la tierra entre ríos, en Mesopotamia. La actual Irak, Irán, esa tierra de grandes conflictos, como lo fue en la antigüedad. Fue una tierra realmente de muchos problemas. Y allí aparece, una referencia importante, ya escrita. Estamos hablando ahora ya de hace 6.000 años, cuando nació la escritura,
en tablillas de arcilla húmeda y luego se ponían al fuego. Bueno, pues en la forma que ahí lo ven ustedes, ya vienen los códigos de ética médica, de cómo el médico y cómo el cirujano, sobre todo, ha de comportarse. Y es un aviso a caminantes, a cirujanos, porque una de las lecturas que se puede hacer de ellas, quien no ha traducido, es que dice, bueno, si un cirujano interviene a un paciente y pierde el ojo intervenido, córtese las manos del cirujano. Era un oficio realmente de alto peligro, el ser cirujano en la época de la antigua Mesopotamia. Es la estela que está en el Museo del Louvre, en el cual el rey Ammarui recibe estas leyes y estos preceptos de los dioses solares de su época. Algo más sencillo que la piedra caliza era el uso en la cercanía, en el Valle del Nilo, el usar el papiro. El papiro permitió la escritura tanto jeroglífica como también expresar ideas también. Bueno, esto es un papiro, el papiro de Evers se llama, porque eso se estudió Evers y Smith, que data de más o menos de unos 1500 años antes de Cristo. 1500 años. Pero el papiro recoge textos médicos más antiguos todavía, seguramente del antiguo Egipto, de entre 3000 a 4000 años antes de Cristo. Y en Saqqara, ustedes la conocen, pero también en Saqqara, la pirámide escalonada de cerca del Cairo, en el cual se descubrió este grabado que ven ustedes en la foto, que es una circuncisión ritual. Vean cómo dos usuarios son intervenidos de una intervención de fimosis. Lo que hacemos todavía hoy, si no con un cuchillo de pedernal, con algo un poco más sofisticado, pero el procedimiento es prácticamente el mismo. Y el consejo del jeroglífico dice, hágame fe, dice el jeroglífico, yo no lo he traducido, la traducción dice, sujétale bien, que no se mueva, y dile que es por su bien. Claro, porque me imagino que el individuo en el corte a pelo, la anestesia traía mucho tiempo en aparecer, aunque ya había algunos pequeños brebajes que enlazan casi con las películas del oeste norteamericano. La botella de whisky y la amputación de la pierna. Bueno, pues el alcohol era un viejo anestésico. Bueno, ven ustedes, la conocerán muchos de ustedes, la pirámide escalonada, que es una auténtica maravilla, es la pirámide más antigua de Egipto, que data del antiguo imperio, del Egipto antiguo. Y allá sentado en su sillita de escriba está el dios de la medicina egipcio, Imhotep, que ha sido malamente tratado, como siempre, por Hollywood, dando la momia esa extraña de una película terrorífica, y pusieron a la momia en la película, esta de reciente. Imhotep es un insulto al dios de la medicina egipcia, Imhotep, dios de la medicina en la época del faraón Zoser. Bueno, ven ustedes, quizá lo aprecien bien, lo que es representada las secuelas de una poliomielitis. Esto que hemos conocido de nuestros antecesores, por lo que contaban, en la epidemia de poliomielitis en España en los años 50, en que se tardó en aparecer la vacuna un tiempo también inoportuno. Tampoco se avisó de que iba a haber una epidemia de poliomielitis, y eso generó secuelas en niños, que todavía niños y ya adultos y más que adultos, secuelas de esta cuestión. Pero ustedes fíjense el detalle del grabado. La pierna derecha de este individuo egipcio, viejo Egipto, es una pierna mucho más adelgazada, ¿lo ven? Y con un pie equino se llama. Es la atrofia muscular que produce la poliomielitis. Seguramente vemos todavía algún adulto, ya por fortuna niños apenas hay, por lo menos en España. Han leído ustedes que hay una epidemia de poliomielitis en la Franja de Gaza, lo que es el problema de la falta de higiene y las miserias que unos ocasionamos a otros en ocasiones. Bueno, y lo que es más sorprendente, la foto de abajo es una excavación de una momia, una prótesis del dedo pulgar del pie derecho, una prótesis de madera. En la parte baja, ¿lo ven? Ahí está. Y la cirugía ocular. La patología ocular en Egipto, en el desierto, es muy frecuente por las tormentas de arena que lesionan permanentemente los ojos. Llegamos a la India, otra vieja cultura. Unos 800, 900 años antes de Cristo.
el gran médico de la antigüedad egipcia, fue Susruta. Escribió el Ayurveda, donde este Ayurveda se describe todos los procedimientos médicos y quirúrgicos de la época. Expertos, la cirugía india, en la reconstrucción nasal. Se están adelantando a la cirugía plástica de prácticamente el presente nuestro contemporáneo, porque era frecuente la amputación de la nariz como castigo al adulterio. Y en consecuencia, algunas mujeres podían recurrir posteriormente a la reconstrucción nasal por medio de un injerto frontal, extraer una pieza frontal, voltearla y reconstruir la nariz. Eso data de prácticamente 1000 años antes de Cristo. Fíjense el tiempo puede evolucionar. A la izquierda hay la cirugía china, que tiene poco conocimiento en Occidente, en China, pero sí es un grabado también muy antiguo, de prácticamente 1000 años antes de Cristo, en el cual el cirujano Hua Tuo está operando el brazo de un general herido. Y se dan cuenta, el general herido lo están distrayendo con un juego de mesa, para que, claro, esto sin anestesia. Sin anestesia relativamente, porque el opio ya andaba danzando por allí, lógicamente. Bueno, vean lo que es la reconstrucción nasal por medio de un injerto frontal para reconstruir. Pues la nariz nos parece que no nos vale más que para llevar el pañuelo de cuando en cuando, pero la falta de nariz a un humano es un impacto traumático muy importante. Bueno, pero para allá. En la izquierda lo veremos unos siglos más tarde, en la evolución de esta aventura, en la cual un cirujano italiano del Renacimiento, en el siglo XVI, reconstruyó la nariz con un injerto del antebrazo. El antebrazo está llevado hacia la zona nasal, se sujeta durante un mes prácticamente en la cabeza del paciente y de ahí se extrae un injerto que se coloca en lugar de la nariz que falta. Esto en 1550, prácticamente. Bueno, llegamos a nuestros antecesores más cercanos, la cultura clásica greco-romana. Bueno, pues allá nos encontramos con nuestro famoso Hipócrates, el dios también de la medicina. Un hombre que escribió aforismos, escribió más de 80 libros, no todos personales, algunos atribuidos a su escuela básicamente, y fue el primero, como dato importante, Hipócrates. ¿Qué hace Hipócrates? Se salta la medicina médico-religiosa mágica del más allá. La enfermedad era un castigo de Dios, que estaba enfadado, y entonces castigaba a los humanos con la enfermedad. Concepto místico religioso. No, él lo atribuye a causas naturales. Es un salto abismal de la interpretación de la enfermedad y del enfermo. No es Dios que está enfadado, son las circunstancias de vida de los humanos lo que hace que la enfermedad pueda surgir. Esto es Grecia. Vean, esto es fantástico, son unos pasajes de Homero, en el cual, pues fíjense, en la izquierda está el médico Iapis curando a Eneas. Eneas pudo huir de la Troya destruida por los griegos y fundar la ciudad de Roma. Bueno, pues en la huida es herido y el médico lo cura. A la derecha está el héroe mítico griego Aquiles curando a su amante Patroclo. Ejemplos de medicina griega en este caso. Llegamos, avanzando en el tiempo, a la enorme ciudad por su influjo, por su importancia, que fue la Alejandría griega. La Alejandría griega, egipcia, pero de los Ptolomeos. Es siglo III a.C. Y allí aparece un hito importante en la medicina y en la cirugía sobre todo. Es que se permite la disección de algunos y otros cadáveres. Y la enseñanza de la cirugía de mano de la anatomía viene únicamente de la mano de la disección anatómica. En esta Alejandría del siglo III se permite tal cuestión, con lo cual el avance anatómico y quirúrgico es espectacular, de mano de Herófilo y Asistrato. Por cierto que, en mi caso como urólogo, tengo que hacer una pequeña reflexión sobre Herófilo. Herófilo encontró en la disección del cadáver una estructura desconocida que estaba en la base, en el suelo de la vejiga urinaria. Vejiga urinaria y en el suelo una estructura. No sé lo que es, pero no me complico la vida. La voy a llamar la que está delante, prostatae. ¿Le suena la próstata? Pues esa fue la primera descripción anatómica conocida.
Próstata, en el viejo idioma griego, viene a significar al paso del tiempo la que está delante. ¿Delante de quién? De la vejiga. Por eso viene la dificultad al orinar del paciente prostático. La próstata es una glándula genital, no es una glándula urinaria, pero está situada en mal sitio, en el suelo de la vejiga, con lo cual alguno que otro nos molesta para orinar, ¿no? Me incluyo ya también. Bueno, Roma, de mano de Celso y el gran Galeno. Estamos ya en el siglo I o II después de Cristo. Ya hemos avanzado un poco en el tiempo. De Celso escribió una gran enciclopedia quirúrgica y, curiosamente, no fue cirujano. Era un recopilador de textos quirúrgicos que fue recogiendo en sus muchos viajes como pretor que era del Imperio Romano. Pero la enciclopedia de Celso. De hecho, hay toda una cirugía de extraer la piedra de la vejiga urinaria que se llama la operación de Celso. Él la describió y nosotros la hemos consultando de cuando en cuando. Al lado suyo está el gran Galeno. A los médicos se nos llama galenos, en recuerdo del gran Galeno. Médico de Marco Aurelio y médico de los gladiadores. Tuvo un gran conocimiento anatómico, precisamente por lo que luego sería y es y siempre será el aprendizaje de la anatomía y la cirugía. ¿Cuál es? La guerra. Las lesiones traumáticas que origina la guerra y similares. Como médico que fue Galeno del circo de los gladiadores, era un gran conocedor de las heridas quirúrgicas traumáticas y, en consecuencia, su intento de reparación. Escribió libros sobre anatomía y fisiología que se mantuvieron intocables hasta el siglo XVIII. Galeno era el divino Galeno. No se puede contradecir a Galeno. Galeno dicit, como ahora decimos, Toledo dicit. ¿Quién manda a Toledo? Bueno, pues el tiempo era Galeno. Bueno, la Edad Media, la edad llamada oscura, pero por algunos otros no tan oscura. Tengamos en cuenta que en la Edad Media, a partir del siglo IX, del siglo X, realmente se considera que es la caída del Imperio Romano, la entrada de los bárbaros en Roma en el siglo IV, V prácticamente. Bueno, pues en esta época básicamente aparece el inicio de lo que van a ser 2 o 3 siglos más tarde, siglo XII, siglo XIII, van a ser la aparición de las universidades. Con lo cual, la Edad Media no es tan oscura como a veces los libros nos quieren hacer creer. Tuvo, como todo en la vida, sus luces y sus sombras. Las universidades fue un paso adelante de la humanidad que nos dura hasta el presente y esperemos que hacia el futuro. Bueno, pues aparecen otra vez la medicina y la cirugía mágico-religiosa. Aquello que los griegos cultos habían prácticamente desechado, dejando el camino abierto a la ley natural y a la observación, en la Edad Media esa es su oscuridad en cierta forma. Todo se basa en la idea religiosa. La Biblia dice, de forma. Y claro, pasa lo siguiente. Fíjense, no se aprecian bien en la imagen, quizá aquí atrás se ve bien. Ven cómo se está haciendo nada menos que un trasplante. O sea, el primer trasplante de una extremidad inferior, amputando una pierna enferma, gangrenada, a un diácono de un etíope muerto. Vean que no hay inconveniente ninguno en que la pierna que le van a injertar sea incluso de una persona de color negro, no pasa nada. Pero claro, eran San Cosme y San Damián, beneplácito divino. Bueno, pues parece ser que pegó la pierna, si no lo creemos, pero bueno, fue el primer inicio de lo que luego serían los trasplantes. El trépano, que veíamos en las culturas prehistóricas prácticamente, y casi como se utiliza hoy apenas, hasta el siglo pasado y poco más, el trépano, que ven ustedes a la derecha, es berbiquí, la forma de ir poco a poco, como los carpinteros, haciendo 4 o 5 orificios, y entre los 4 o 5 orificios, una pequeña sierra que levanta el fragmento óseo del cráneo. Se ha usado hasta prácticamente hace 50 años. Hoy hacen lo mismo los neurocirujanos, pero con un trocar, digamos, una fresa eléctrica que es más rápida. Bueno, esto es básicamente cirugía bizantina. Pablo de Gina, creo que vean el de la derecha, Pablo de Gina, es el cirujano más importante de toda la Edad Media. Pablo de Gina. Se atrevió ya Pablo de Gina a corregir algunos puntos de Galeno.
con lo cual tuvo sus máximos inconvenientes en contradecir al divino Galeno. Medicina árabe. En los libros fuera de España, y Francia también todavía, se considera poco la influencia importante de la medicina árabe. Entre nosotros, sobre todo los españoles en España, 8 siglos de presencia musulmana en España, hemos de darles un cierto reconocimiento. Y tanto es así que el máximo cirujano de la Edad Media musulmán fue un médico nacido en Medina Zara. Seguro que muchos de ustedes lo han visitado en Medina Zara. Bueno, pues aparte de recordar al gran de Ramán III y toda su pompa y su lujo y sus historias, a uno parece ver entre las piedras andar por allá al viejo Abul Qasis, cirujano importante durante más de 50 años en Medina Zara. Es decir, que la medicina árabe tuvo un influjo importante. Tanto así que a la caída de Córdoba y Medina Zara, los cultos cirujanos del Islam, de Al-Ándalus, emigraron hacia el centro de la península, a Toledo. Y en Toledo, siglo XII, siglo XI, se genera la escuela de traductores, en el cual toda la cultura griega recogida por los cultos árabes, musulmanes, esa cultura griega recogida por los musulmanes es traducida del árabe al latín. Y con el latín puede exportarse a toda Europa el conocimiento europeo, de alguna forma. Bueno, la cirugía medieval, acá la ven, como nuevamente la urología casi aparece. Porque claro, la única forma de saber qué está pasando en el interior de un cuerpo humano es apreciar, valorar sus excretas, la orina y las heces. Con lo cual, la orina en los matraces, mátulas se llaman, ha sido un método diagnóstico hasta el presente. Hasta el presente. En las consultas de aparato urinario, ven ustedes habitualmente, sobre todo a los que peinamos algunas canas, el ver la orina en una vasija transparente, la uroscopia. Uro, orina, escopia, ver. Ver la orina ya nos aporta, aparte de la conversación con el paciente, una información importante de qué está pasando en ese túnel oscuro que es el cuerpo humano. Es como apreciar en un túnel de ferrocarril cómo viene la locomotora. Nos va informando. Bueno, pues no se nos ocurre a nosotros, es tan antiguo como la época antigua. Las hemorroides, siglo XII. En aquel tiempo la dieta y los caminos a caballo, sobre todo, pues producía ese tipo de cosas. Y no debía ser muy agradable sin anestesia, el tratamiento de las hemorroides, porque se recomendaba, por los grandes cirujanos de la época, el pasar por el ano un hierro candente para cauterizar las venas varicosas, que son las hemorroides, venas dilatadas, venas varices. Había que quemarlas, el cauterio, pero pasarlo por el ano, de alguna forma. Debía perdonar la operación y bueno, pues me quedo con mis hemorroides y Santas Pascuas, ¿no? Bueno, la anatomía nuevamente. Hay 2 ciudades italianas que son Bolonia y Padua, en el cual la anatomía y la cirugía tuvo un impulso extraordinario. Hablo del siglo XII, siglo XIII, en el cual este viejo anatómico, que es Mondino, Mondino se atrevió a hacer algo que no había hecho ni Galeno siquiera, y es él mismo practicar la disección de los cadáveres. Galeno no se manchaba las manos, tenía a una látere que hacía la disección del cadáver y él iba viendo, explicando lo que veía. Mondino no, Mondino se baja a pie de camilla del cadáver para él mismo practicar la disección anatómica. Eso le permitió avanzar en el conocimiento anatómico y por ende el quirúrgico de una forma espectacular. Tenemos que tener en cuenta que el mapa de viaje, de camino del cirujano es el conocimiento de la anatomía. Sin conocimiento de la anatomía, el cirujano está perdido por cualquier parte de su historia, ¿no? Cirugía medieval, la Escuela Médica de Bolonia, fundamentalmente, Bolonia. Una foto bonita, ¿verdad? Este es el anfiteatro anatómico de Bolonia. En el centro está la mesa de disección del cadáver y alrededor, pues todos los bancos, la bancada, de donde los alumnos se van sentando. Bueno, este es en Bolonia, otra distinta. Bueno, y ya llegamos por fin al 16. El gran Andrés Vesalio, el bruselensis, Bruselas, era belga. Y este hombre hace lo siempre, estudia profundamente la anatomía,
la anatomía en Padua. Escribe un libro, hito histórico para cualquier médico, sobre todo si es cirujano, la referencia histórica, es La fábrica de Humanis Corporis. ¿Por qué llama La fábrica? Porque estamos en el Renacimiento, estamos en el XVI, y la construcción del cuerpo humano como un ejercicio exactamente igual es una construcción de fábrica casi de albañilería. Bueno, pues se llama la fábrica del cuerpo humano. Describe tan sumamente bien los procesos anatómicos que se atreve, una vez más, en la práctica diaria de disección del cadáver, se permite corregir a Galeno. Galeno es la circulación sanguínea conocida que existía, que no sabía ni mucho menos cuál era el funcionamiento. Pensaba Galeno que había un orificio en los tabiques del corazón, entre el lado derecho y el lado izquierdo, en el cual la sangre fluía de un lado a otro. Una malformación cardíaca infantil, hoy poco frecuente, que es el tabique interventricular perforado. Una malformación. Bueno, él pensaba que era una forma equivocada. André Vesalio. No se aprecia bien, pero la foto es la página inicial de La fábrica, el libro de Vesalio. Consiguió que un discípulo de Rembrandt, Calcar, le hiciera las láminas anatómicas. A pie de cadáver levantaba las actas anatómicas de esta forma. Y le digo, la cosa curiosa es que aquí, acá a la derecha, abajito, hay un perro, porque era frecuente que algún colgajo de la disección se alimentara del perrito que estaba por allí. Eso era muy frecuente. De forma que incluso en el mismo ejemplo, ahí lo pone. ¿Ve? Bueno, tenemos no solamente el mundo ajeno a España, tenemos a un anatómico tan importante, casi, como Vesalio. Lo que pasa es que, claro, este anatómico español era de un pueblecito de Palencia que se llama Amusco. No sé si han pasado allí o les suena. Es Juan Valverde de Amusco. Hizo descubrimientos anatómicos con la disección prácticamente como Vesalio. Pero claro, Vesalio era centroeuropeo y este hombre era de un pueblecito, aunque tuvo un cardenal que le apoyó. Cada personaje de estos, créanme de verdad, merece una charla específica. Pero bueno, vamos a verlo directamente. Bueno, la cirugía el 16. ¿Ven la foto que les puse al principio con la cirugía hindú? La reconstrucción nasal, la rinoplastia. Pues su ruta lo hacía con un colgajo frontal. Y este italiano lo hacía con un injerto directamente del antebrazo, sujetando el brazo en cuestión a la cabeza del paciente para aproximarle el injerto. Un mes con el brazo en alto, pero por motivos rinoplásticos, no otros. Bueno, pues esto fue Tagliacozzi. Bueno, acuérdense de las trepanaciones, con un carácter mítico religioso, podía ser. Siglo XVI, el Bosco, la extracción de la pira de la locura, pensando que algunos locos, su causa era la presencia de un cuerpo extraño dentro del cerebro. Y aquí está produciendo, no es una trepanación, es una herida superficial en el cuero cabelludo. Si se fijan, no llega en profundidad. Y no se sabe por qué, se interpreta de muchas maneras. Lo que sale de la herida es un nenúfar. Ha habido interpretaciones múltiples en por qué el Bosco pintó un nenúfar saliendo de la cabeza de este. Un poco nubes, tiene la cabeza llena de nubes, de nenúfares, podría ser. Pero la extracción de la piedra de la locura es una historia de la medicina de cirugía. Bueno, repaso rápidamente. William Harvey, siglo XVII, con el descubrimiento de la circulación sanguínea. Ya no era la teoría de Galeno, del poro interventricular, ya no era el hígado haciendo la sangre, ya era una circulación descrita, circulación mayor. Y el de al lado es un aragonés, como tal, empeñado en sus condicionantes, no solamente anatómicos, que también, pero sobre todo religiosos. Y se opuso, nada menos en Ginebra, al Calvino. A Calvino se opuso él de una forma muy vehemente, tanto es así que Calvino no dudó en abrasarlo en la hoguera. Miguel Servet, un mártir no de la ciencia, de las ideas religiosas, de alguna forma. Bueno, pongo esta foto porque es el rey Enrique VIII y Thomas Pickering, el cirujano más importante de las Islas Británicas, en el cual contribuyó a la creación, algo que va a hacer avanzar la cirugía, de la que hablamos, que es la creación de los colegios de cirujanos. Que no fueron colegios de cirujanos al principio, sino que fueron gremios o cofradías
de cirujanos barberos. No podemos olvidar que nuestro origen quirúrgico nos da una cierta modestia, o importante modestia. Procedemos de los barberos, de alguna manera. Somos, al fin y al cabo, barberos algo más sofisticados, pero al fin y al cabo barberos, ¿no? ¿Se han dado cuenta ustedes que en las barberías actuales hay una especie como de indicador que tiene franjas rojas y azules? ¿Lo recuerdan de alguna forma? Quiere decir que este barbero también hace sangrías y extracciones dentarias. Ya no las hace, pero sí le ha quedado el emblema de sus antecesores. Si pasan por la barbería, acuérdense que eso quiere decir que alguno de ellos incluso era giratoria, ¿recuerdan? Que giraba de alguna forma. Bueno, pues esto es la creación de las escuelas de cirugía. La anatomía. Este cuadro es muy famoso, es la lección de anatomía de Rembrandt, vuelve a ser siglo XVI, casi ya en el XVII, en el cual el cirujano Tulp está practicando la disección del antebrazo, de alguna forma, con los alumnos alrededor. Se sabe quiénes son todos los alumnos porque el que está detrás, le ven acá, con un papel, tiene la lista de los alumnos. Bueno, tío, se sabe exactamente bien quiénes eran los asistentes a la clase del doctor Tulp, lección de anatomía. Bueno, esto es famoso de los cirujanos, siglo XVII, el rey Sol, el rey grande, el rey Sol francés, Luis XIV. Luis XIV padecía en sus intimidades de una dolorosísima fístula y fisura anal, con continuos accesos anales. Esto es algo banal. Puede matar a una persona, pero si no la mata, el sufrimiento, si no se soluciona, es muy intenso. La fístula, la fisura, el acceso anal. Había tratado de eliminar su problema. No se consiguió, hasta que aparece un cirujano, Félix, Charles-François Félix, que consigue primero operar a más de 50 personas, tuvieran o no tuvieran fístula anal. Daba lo mismo. Había que probar un método que fuera seguro para su majestad el rey. Recorrió todos los hospitales parisinos, se prestó sin ningún problema para operar bien enfermos de fístula o cualquier ciudadano que pasaba por la calle y lo metían dentro. Esto es la época dramática del rey, el rey Sol, aquel rey que brillaba más que el sol. Ya hubo aquí en España otro, Felipe IV, el rey planeta, otro también, otro personaje. Bueno, pues este fue el cirujano Félix, inventó una especie como de bisturí especial para tratar la fístula y curó el rey, con lo cual consiguió el ennoblecimiento baronet y además una cantidad de dinero impresionante para la época. Pero no eso es lo importante es que contribuyó a crear el Colegio de Cirujanos de Francia, en agradecimiento a Félix. Félix aprovechó la influencia sobre el rey Sol y entonces tanto él como su descendiente, el 14, el 15, hicieron... Eso todavía sigue acá. Se puede visitar el anfiteatro anatómico en París, que fue uno de los impulsos más importantes para que creciera la anatomía y por ende la cirugía. Bueno, dos cirujanos, ese es el concepto de cirujano académico. Ya no solamente es el sacamuelas que anda itinerante de pueblo en pueblo, ya es algo más, ¿no? Es un médico, como dicen, ya en la época se dice, que es un cirujano, un médico, pero que opera. Ya le da un poco más matiz de condiciones al menosprecio que se tuvo durante siglos a un arte de manos. El arte de manos, bueno, era esto, barberos, de alguna forma. ¿No? Aquí ya, con John Hunter, el inglés John Hunter, y Hardy Cooper, también inglés, en la escuela, en el Real Colegio de Cirujanos de Londres, ya dan un matiz importante. Hunter, una persona realmente merece la pena unos segundos nada más hablar de él. Quería conocer la causa de una de las enfermedades epidémicas más importantes en el siglo XVIII, que era la sífilis y la menorragia, la gonococia. No se conocía no se conocía hasta mucho más tarde. ¿Qué hizo John Hunter? Se inyectó pus de enfermo sifilítico él directamente, para observar en sí mismo los detalles de la enfermedad. Naturalmente enfermó de sífilis y de menorragia, porque el pus que tenía era doble. El paciente aquel tenía sífilis y menorragia.
tardó casi más de 2 años en curar. Y tuvo que, dicen los libros, que tuvo que retrasar su matrimonio hasta no curar de la sífilis que él mismo inoculaba. Es un sacrificio, digamos, por la ciencia. Bueno, no sé si aprecian bien, sobre todo en lo que era necesario para un cirujano de la época. Era habilidad, rapidez, no hacer excesivo caso a los gritos del paciente, a oídos sordos, a los gritos, y disponer de no menos de 3 o 4 fornidos ayudantes para poder sujetar. ¿Ven? Que lo tiene. Esto es una operación de extracción de la piedra vesical a través del periné, en el cual los ayudantes están sujetando las piernas, los brazos, uno está echado encima del tórax para placarle completamente y permitir que en ocasiones, en escasamente 2 minutos, el cirujano extraía la piedra en la vejiga del paciente. 2 minutos. Porque si tardaba algo más, el paciente no lo contaba. Con lo cual, eso separaba buen de mal cirujano. La rapidez, el tiempo rápido. No se quitaría este concepto hasta la aparición de la anestesia a un tiempo bastante. Bien, esto es la inauguración de la cirugía abdominal. La cirugía ha tenido 3 martes que conquistar. 3. La cavidad craneal, la cavidad torácica y la cavidad abdominal. La cirugía trataba patología externa. Todavía hoy se llama. La patología interna se llama medicina interna. Y la patología quirúrgica, bueno, se llama cirugía, pero realmente podía ser tranquilamente, como se llamó durante un tiempo, patología externa. Y los pequeños problemas superficiales podían ser tratados por medio de cirugía. Los internos no. Era el acceso prohibido a las cavidades orgánicas, cráneo, tórax y abdomen. Bueno, pues en 1809, fíjense, en 1809, la anestesia tarda 50 años en llegar todavía. Pues un cirujano en Norteamérica, recién inaugurada prácticamente independencia norteamericana, Ephraim McDowell, asistió a una señora que era todo abdomen. Le habían diagnosticado de embarazo doble o triple. Era el diagnóstico. Cuando la vio McDowell, no, esto no es un embarazo, esto es un gran quiste de ovario, que son gigantescos. Incluso hoy todavía, aún se ve todavía un caso, los ginecólogos ven enormes bultos abdominales que son quistes de ovario, que son benignos, por cierto. Únicamente hacen bulto. Bueno, pues en 1809 se atrevió en la cocina de su domicilio particular, el de Ephraim McDowell, su domicilio particular, practicar la operación de extraer el quiste de ovario gigantesco, que pesó prácticamente más de 25 kilos. De esta forma. Claro, imagínense, sin anestesia, en la mesa de cocina, nuevamente sujetando a la paciente. Nada más abrir el abdomen, automáticamente la persona se contrae del dolor. Y esa contracción, ¿qué es lo que hace? Expulsar violentamente del abdomen todo el intestino. Sale el intestino, con lo cual McDowell tuvo que sujetar el intestino, llegar al pedículo del ovario aquel, poder ligarlo y extraerlo. Bueno, pues la paciente sobrevivió. Y en un mes estaba en su casa. Esto fue encantador. Esto fue la primera operación abdominal, digamos, con éxito. Bueno, ahora sí, ya aquello. Esto va a cambiar. La revolución absoluta, 1846, en el cual se pone en marcha la anestesia. Se había observado de que había feriantes que usaban un vapor especial que atontaba, adormecía a las personas, se ponían muy contentas, se daban golpes, se caían y no sufrían dolor ninguno. Era el protóxido de nitrógeno. Hoy se usa todavía como droga en algunos sitios. Bueno, pues eso fue la idea de que ese gas hilarante, que es como se llama, gas hilarante, el gas de la risa, producía anestesia. Este fue el que llora, es un dentista de Boston, Horace Wells, que fue el primero que puso en marcha el protóxido de nitrógeno para hacer extracciones dentarias indoloras. El método lo quiso presentar al cirujano jefe del hospital de Boston, pero en esa anestesia falló. El paciente se revolvió de dolor como siempre
Y Horace Wells se retiró con el ridículo de haberlo hecho en público y pocos meses más tarde se suicidó. Horace Wells, otro mártir de la cirugía de alguna forma, hasta que Morton, otro dentista de Boston, tuvo más fortuna, usó en vez del protóxido, usó el éter y consiguió que el cirujano Warren, lo ven aquí, Warren, operara un tumor en el cuello de un paciente sin dolor ninguno. Fíjese el detalle, en aquellos años parecía ser menos doloroso operar al paciente en vez de tumbado, en decúbito, sentado. Ven que el paciente está sentado, de alguna forma. Bueno, este es Warren en Boston en 1846. 1846. Se puede considerar el año en que la cirugía se pone en marcha. Otro invento, unos años más tarde, estaba a punto de caer. Y es que un químico, Louis Pasteur, francés, había observado la fermentación de algunos alimentos. Había intuido la posibilidad de que en el ambiente que rodea cualquier estructura hay unas miasmas, algo que él no conocía, responsable de la infección de las heridas, de alguna forma. Por ese motivo lo puso en marcha. Ya en ese momento aconsejó Pasteur el lavado de manos, algo que tan natural en cirugía que es, por supuesto, pero en aquel tiempo no. Si ven ustedes en la anterior diapositiva, están los cirujanos operando con su frac y su levita. Ni gorro, ni guantes, ni historias. A pelo, directamente. Claro. Así pasaba, que de 10 pacientes quirúrgicos morían 8. Una infección inevitable. Bueno, pues que otra figura ilustre, Joseph Lister, de Edimburgo, este es escocés. Bueno, pues apreció como un ácido especial, el ácido carbólico o ácido fénico, que se llama así, el pulverizar el ambiente con ácido fénico eliminaba unas miasmas que no sabía qué era, si eran microbios, no se sabía exactamente, pero sabía que usando el ácido fénico el paciente se infectaba con menos frecuencia. Pero bueno, esto es bueno. Ya tenemos dos hitos, dos piedras angulares, la anestesia y la antisepsia. Vendría a continuación la sepsia. Bueno, es una imagen de 1860, 70, una clínica en Filadelfia. Vean nuevamente cómo el cuadro es impresionante, sobre todo porque la pintura también es espléndida, de Higgins, un pintor realista norteamericano de 1850, 60 prácticamente, en el cual el cirujano está haciendo el tratamiento de una osteomelitis de un fémur, ¿lo ven? Con su chaqueta, su corbata, ¿no? Ningún problema como tal. Fíjense el horror de la cirugía de aquellos tiempos. Ven a esta señora que está ahí sentada. No quiere mirar siquiera, horrorizada, de lo que es el espectáculo de un acto quirúrgico sin anestesia. Bueno, pues escasamente ya había aparecido el descubrimiento de Wells y de Morton, los dentistas, y ya la siguiente cirugía, pintada por el mismo autor, el mismo, Higgins, igual, ya la cosa cambia. Ya ven que tienen su bata blanca, sus condiciones, están operando una mastectomía. En este caso, una mastectomía. Cuadro que, curiosamente, una anécdota, creó conflicto puritano en Estados Unidos, en 1870 prácticamente. ¿Por qué conflicto puritano? Porque aparecía una mujer desnuda, rodeada de varones. Esto no es oportuno, incluso en aquella época del puritanismo. No fue admitido en el Museo de Filadelfia hasta años más tarde, porque era un cuadro erosivo en cuanto a la figura de la mujer desnuda. Bueno, esto se lo pongo ahí porque es Billroth, el padre de la cirugía abdominal. Lo había comenzado en 1809 Efraín McDowell, el del quiste de ovario, y este hombre, Billroth, un alemán de Breslau, puso en marcha la cirugía abdominal. Bueno, este es un quirófano. Algunos de ustedes, por desgracia, por fortuna, han conocido los quirófanos actuales, claro, de alguna forma. Es un quirófano de finales del siglo XIX, en el cual se reconoce una mesa metálica quirúrgica, se reconoce el autoclave, ya conocemos la antisepsia, lo que debe ser, y los grandes frascos que tienen el ácido carbólico para desinfectar el ambiente.
esto sería lo mismo. No tiene mucho que ver con esto, o sí tiene que ver. Para que este es un cuadro, las facultades norteamericanas de medicina, escuelas de medicina, es frecuente que en el hall de entrada, Harvard, en Boston, en Filadelfia, hay grandes cuadros en relación con la evolución de la medicina. Son personas agradecidas, quizá decimos de ellos norteamericanos, claro, son agradecidos a la historia. ¿Por qué motivo? Porque no tienen historia. Entonces, 4 cosas para ellos es revolucionario. Bueno, es una pequeña ironía, pero en el fondo son respetuosos y quieren mucho a la historia. Bueno, esto corresponde al hall de la Facultad de Medicina de la Complutense en Madrid, donde está este cuadro, que es el cirujano del 19 más importante, Diego de Argumosa y Obregón. Incorporó la anestesia etérea, incorporó la anestesia con antisepsia y fue realmente un hombre trascendente. Bueno, está en el hall. ¿Me creen si les digo que hasta hace algunos que otros años yo no lo había visto nunca? Y está en el hall. ¿Qué quiere decir esto? Que los que hemos tenido una responsabilidad docente en algún momento, el que nuestros alumnos jóvenes no conozcan una serie de detalles o de cuestiones, no es solamente culpa de la juventud de ellos, es culpa del docente que no ha sido capaz de llevarles de la mano a conocer una serie de elementos motivantes. Por eso os lo pongo. Y lo pongo también, por distraeros un poquito y voy acabando. Mira, ¿qué tendrá que ver con la cirugía? La monja. Seguro que se lo han preguntado. Es Sor Patrocinio. Sor Patrocinio. Curiosamente, nacida en San Clemente, aquí en Cuenca. Sor Patrocinio. La monja de las llagas. Una monja que, profesando en Madrid, le aparecieron estigmas similares a los estigmas que tuvo Jesucristo. Y no había forma de que se curara. Médicos, pomadas, emplastos, historias, nada. Nada, porque ella por la noche se raspaba las llagas, claro, de esa forma. Hasta que apareció Diego de Argumosa. Y dijo, no, la voy a vigilar yo 24 o 48 horas en que o yo mismo o un ayudante mío va a estar con usted. Y va a impedir que... y se curó. Claro, la tragedia de momento fue que era consejera con el padre Claret, consejera confesora de la reina aquella peculiar. Peculiar por decir otra cosa, Isabel II. Era su consejera. Imagínense la estirpe y la categoría de la consejera. Os lo digo, perdón, cierta ironía, porque lo veo... Bueno, eso. La asepsia. Miren, los cirujanos, igual que, entre comillas, los delincuentes, con bata, gorro, mascarilla, y no se nos ve por ningún sitio, básicamente no siendo a través de la máscara quirúrgica. Bueno, esto ya de la mano de la asepsia, la antisepsia y similares. Pean, se lo traigo porque es Gilles-Émile Pean, un gran cirujano francés de finales del 19, era íntimo amigo de los Cabaret, de Toulouse-Lautrec. Y en una ocasión, o varias, le hizo este cuadro que ven por acá, que es el cirujano Pean operando un tumor de mandíbula. Lo ven allá, en la foto que tiene únicamente, se ha puesto únicamente para proteger la corbata una servilleta. Ya había pasado la época antiséptica, pero bueno, no valía para nada. Y allí, en la foto grande, el cuadro grande a la derecha, tiene una actitud que cualquier cirujano sabe qué está pidiendo. ¿Ven qué hace con la mano derecha? Quiere una pinza hemostática, porque él puso en marcha unas pinzas hemostáticas que se usan hasta hoy, que sirven para prender los vasos sangrantes y cerrarlos. La pinza de Pean. Luego hay otras muchas más, pero Pean fue. Entonces la actitud del cirujano, que habla muy poco habitualmente, muy poco, se expresa con frecuencia con signos. Una cosa, tijera, Pean lo está haciendo. Cualquier cirujano sabe que está pidiendo una pinza hemostática en ese momento. Otro avance, la anestesia, la antisepsia, la asepsia, la hemostasia. Vamos poniendo pilares firmes a la cirugía. Se ha traído con mucho cariño esta foto. Me aprovecho de su paciencia en traerles una foto de aquí de Albacete. Este es el sanatorio del Rosario, en los años 30, en el 33-34, muy poco antes de la guerra. El cirujano que tiene ahí es el doctor Arturo Cortés.
operando solamente una paciente, si no ginecológica, pues creo que Arturo Cortés era un cirujano general que operaba de todo, como en la época. Entonces, si reconocen el edificio del Señor del Rosario, es prácticamente igual que hoy. Igual, claro. Pues la cirugía que tampoco Arturo Cortés debía creer mucho en la antisepsia. Porque el de enfrente sí, el ayudante sí tiene la máscara de Mikulik, la mascarilla como tal, pero Arturo Cortés, como era el jefe en ese momento, dijo, pues yo no me la pongo. Pues vale, pues muy bien, ¿no? Es una foto emotiva más que otra cosa. Por esta. Voy avanzando rápido, ya estamos en la época presente. Es la foto, cuadro, está tomada una fotografía, el cuadro azul de la Esperanza, que corresponde al hospital, el Peter Ben Brigham de Boston, en el cual se hizo en el año 54 el primer trasplante renal con éxito. Y el cuadro así lo representa. Está en el hall de la Facultad de Medicina de Harvard, recordando este hecho histórico. Claro, no tuvo mucho mérito, por supuesto, muchísimo, pero claro, correspondía a un trasplante entre dos hermanos gemelos univitelinos, con lo cual eran idénticos, eran un calco uno de otro. El problema del rechazo no existía. Ven en el cuadro, se fijan, como hay dos quirófanos, uno al fondo, iluminado con un fondo de luz, que es el quirófano donde se ha hecho la extracción del riñón del hermano donante. Y en medio hay un cirujano con una batea, una cazuela, donde lleva el riñón del hermano para implantarlo en el hermano que está en el quirófano de primer plano. Aquel es Francis Moore, el jefe de departamento de cirugía de Boston. El cirujano es Peter Murray, que curiosamente era un cirujano plástico. Y aquí a la derecha, en la puertecita, asomando un poco, sin vestirse, están los depredadores de los zoólogos, los nefrólogos, digo, entre comillas, depredadores, que son tan estrictos en sus cosas que son más quirúrgicos que los cirujanos. Terrible. Pequeño hematomita de un trasplante renal, que no hay importancia ninguna. El nefrólogo hay que operarlo. Terrible. No nos llevamos nada bien, esa es la verdad. Bueno, vean, ya estamos en el presente. En el presente. Como escribía aquel buen amigo mío, que decía, a mí me interesa sobre todo el pasado, no me interesa. El presente apenas. Me interesa el futuro. ¿Y por qué el futuro? Porque en él voy a pasar el resto de mi vida. Con lo cual es lo que más me interesa. Bueno, pues en el presente, vean, el quirófano actual. Acuérdense del quirófano aquel de Padua o de Bolonia. Quirófano de cirugía cardíaca. Una revolución quirúrgica. La máquina corazón-pulmón. Es decir, una máquina especial que es capaz de suplir la función del corazón mientras que está parado. Corazón parado es muerte. Si no se utiliza la máquina que es capaz de sustituir la función del corazón. La máquina corazón-pulmón. De los años prácticamente 70 y no más, del siglo pasado. Permitió la cirugía cardíaca en directo. Un avance quirúrgico espectacular. A su lado, las prótesis. ¿Cuántas personas han conseguido volver a andar nuevamente con una prótesis de cadera? En la época de la geriatría es fundamental. Los trasplantes de órganos, la sustitución de elementos vasculares por tejidos elásticos. Estos, de aquel, donde venimos, fíjense, hay un avance, estoy acabando. No se desesperen que estoy acabando. Leí una cosa. El siglo pasado, el siglo XX, hubo un invento fundamental. Hubo varios, muchos seguramente, pero quizá el más trascendental fue este que les voy a contar. Y fue lo siguiente, la posibilidad de transformar una enfermedad 100% quirúrgica, que eran las piedras del aparato urinario, de riñón, de uréter, de aparato urinario. Era piedra, cirugía, piedra, cirugía. De pronto aparece una técnica que es capaz de evitar la cirugía. Una técnica que es aplicar una serie de ondas especiales que del exterior rompen las piedras, sin tocar prácticamente al paciente. Rompe la piedra y los fragmentos son expulsados. Transformación de una enfermedad quirúrgica en una enfermedad no quirúrgica. ¿Y por qué les pongo un bombardeo, un B-52? Porque la casa alemana Dornier fue la que comprobó que existían en momentos de tormenta y aviación la formación de una serie de microgotas capaces de generar una energía capaz de destruir el avión. Supieron qué pasaba. Y después de la guerra, Segunda Guerra Mundial,
consiguieron investigar estas ondas de energía, eran ondas de choque. Y entonces, la onda de choque, pues, producir una máquina especial que le sonaba seguro. Esta máquina se ha llamado durante mucho tiempo la bañera, porque había que introducir al paciente en una tina de agua, en la cual, en la tina de agua, las ondas de choque que fragmentaban las piedras, era como se transmitían. De aquella bañera antigua, fíjense, a la de aquí arribita, esta de aquí, esta de acá, que es muy parecida a la que tenemos en el hospital nuestro general. Hemos hecho en los últimos años más de 5.000 pacientes. Que curiosamente, como anécdota, con nuestro cariño a Murcia, por supuesto, pero ahí cambiamos el flujo del paciente habitualmente, Albacete a Murcia. No, de Murcia a Albacete. Pues tuvimos nosotros la máquina rompepiedra, la bañera, antes que los murcianos. Con lo cual era una pequeña satisfacción infantil. Y bueno, ahora tienen que venir y nosotros no ir para allá. Bueno, una pequeña tontería, ¿no? Bueno, final. Mire quién va a operar ahora, ya opera. Esta especie como de alien. ¿Lo ven acá? ¿Lo ven? Esto es el robot. No es que el robot opere, sino que se coloca una serie de trócares, una serie de accesos al paciente, y esos trócares son manejados por distancia, a teledistancia. Allá lo ven, cómo el cirujano está sentado tranquilamente, allá, le transmite las imágenes de la paroscopia y él transmite las órdenes a las pinzas robóticas, que curiosamente se ha atrevido a contradecir nada menos que Aristóteles. Aristóteles debió escribir o escribió que no había nada más perfecto que la mano humana, de forma que el hombre era hombre porque tenía mano, o tenía mano porque era hombre. Era la reflexión filosófica. ¿Y por qué le contradecimos? Porque ahora la mano robótica supera absolutamente a la mano humana, porque la mano robótica tiene un giro de 360 grados, cosa que la mano humana no puede hacer. Por tanto, esto contradice al viejo Aristóteles, de alguna manera. Esto es el quirófano actual, ¿lo ven? ¿Lo que es? Nada que ver con aquellos quirófanos del siglo XIX o anteriores. Esto es entrar en un mundo casi de ciencia ficción. Esto es el presente ya lo es, pero en el futuro podrá operarse, incluso es posible operar de un continente a otro. El cirujano estar en Estados Unidos y el paciente estar en Albacete, mandando las órdenes. Si se puede mandar una orden a Marte o a la Luna, ¿cuánto no más entre continentes? Ese es el futuro que muchos de ustedes verán más que yo. Muchas gracias por la paciencia. Julio, fantástico como siempre, ¿verdad? Es que es, a eso me gusta venir. Es un placer escucharle, de verdad. Bueno, tenemos preguntas, o sea, tenemos tiempo hoy sí para preguntas. Gracias además por cumplir los tiempos exactamente. Sí. Bueno, desde luego, definir esta conferencia no encuentro ningún vocablo adecuado en todo el diccionario español. Decía Lázaro Carreter, que yo lo admiraba mucho, desde luego, estoy entre paréntesis, director de la Real Academia de la Lengua, director de esto de Salamanca, no me encuentro el vocablo porque estoy nerviosa, de la Universidad de Salamanca. Decía que era muy importante saber adecuar el vocablo. Y yo, si me preguntaran, di la definición, di lo que te ha gustado de esta conferencia, me vería en un aprieto, porque decirlo con un solo vocablo, según dice este señor, madre mía, pues no tiene amplitud de denominaciones. Esta conferencia, repito, él ponía como ejemplo, definía una sola cosa con 8 vocablos.
la definía, la palabra era burro, pues él 8 vocablos. Pues yo no sé qué vocablo adecuar. Y para no decirla raquítica, me voy a suprimir todos. Y de esta forma es como mejor la defino. Ahora, que no hay quien me prohíba felicitar al doctor Virseda, que es único, único, único. Nada más. Se dan cuenta que ahora es muy amiga mía. No sé si han apreciado. Gracias, Todora. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? No veo ninguna mano levantada, ¿verdad? Pregunto yo entonces. Venga. ¿Qué les parece la máquina de operar? El robot, con los brazos, de alguna forma. Eso ya lo imaginó hace muchos años un escritor de origen ruso, Isaac Asimov, experto en términos y en medios futuribles. Ya lo intuyó, que podía haber un robot que no solamente colocara las piezas en los Chrysler, sino que además operara a los pacientes. Y no es el robot, es el robot a través de la mano del cirujano, aunque sea eso a través de la distancia, incluso de continentes. Pero detrás del robot, de la importante ahora y famosa, además, inteligencia artificial, detrás siempre hay un humano. Siempre. Siempre. Sí, voy. Gracias, doctor. Esta última pues pregunta o reflexión que nos ha hecho me ha inspirado. Lo que a mí me da la sensación es que en cirugía se ha avanzado muchísimo y es palpable. Quiero decir que es como que los avances se aplican para lo que están pensados. En cambio, tengo mis dudas respecto a lo que es la otra parte de la medicina, diagnósticos y tal. Bueno, por ejemplo, yo que sé, pues todos los estudios en los que se ha avanzado pues para detectar enfermedades, todo lo que es la medicina preventiva y demás, es como que se habla mucho del estudio genético, que ayudaría, yo creo que en gran parte, a detectar enfermedades muy en su principio y en momentos iniciales y a poner remedio. Y en cambio tengo la sensación de que ahí es como que se encuentran mecanismos, pero no sé si se utilizan tanto. No sé, que hay como una especie de desequilibrio. Cirugía muy avanzada, pero en cambio la medicina, o sea, el diagnóstico, la otra parte de la medicina es como que no va tan deprisa. Sí, la entiendo, gracias. Para que la cirugía es más espectacular, porque hay muchas ocasiones de avances en medicina no quirúrgica muy importantes y muy trascendentes. Pero, sin embargo, tienen menos público. Sí, lo de siempre. Es decir, es noticia que el perro mordió al niño o el niño mordió al perro. ¿Qué es noticia? Que el niño mordió al perro y no al contrario. Entonces, en medicina pasa algo similar, de que los avances otros lo aprenden. Permítame la osadía de hacer alusión a mis 50 y pico años de médico. Y en 50 y pico años, que es una gota de agua en el mar, prácticamente nada, el avance que yo personalmente he podido apreciar es espectacular. Desde los rayos X, materiales nuevos, la quimioterapia, la inmunoterapia, infinidad Ayer, precisamente ayer, fue el día dedicado, claro, esto genera un cierto desánimo. Ayer fue el día dedicado al cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas, claro, bueno, tiene una mortalidad actual muy elevada, pero un tanto por ciento no despreciable menor a hace 20 años. Pasa que los avances en medicina son muy lentos.
Fíjese que en este recorrido, esta aventura histórica, han podido pasar milenios entre lo que era utilizar una pinza hemostática de PEAN o utilizar el hierro candente. Claro, son muchos tiempos, muchos años para que los avances realmente dejen su... Yo tengo esperanza. Tengo esperanza, claro, en general y por lo personal que me corresponde, ¿no? De que los avances médicos nos consigan prolongar la vida en mejores condiciones. Tengo confianza en ello porque lo he visto palpable en mi oficio diario. Sí, hay esperanza. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Más preguntas? Sí. Un segundo. No, voy con el micrófono. Un momento. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta va en el sentido de que se habla mucho de la parte de fábrica, del obrero que trabaja, y hay una parte importante también en toda esa operación que es el sujeto, el enfermo, y el humanismo, la importancia que para mí tiene el humanismo en la curación del enfermo, porque yo creo que si esa parte se olvida, hay una parte importante de la curación que se pierde. Sí, Camilo, gracias. Indudablemente. Esos avances espectaculares y no tan espectaculares, lo que no se puede olvidar es que estamos tratando a un hombre-mujer. Enfermo, bien, pero antes que enfermo es hombre-mujer, fundamental. Con lo cual, la pérdida del contacto con el humano, quien así lo ejerza, se equivoca profundamente en medicina. Medicina como en cualquier otro oficio de la vida. Un señor que está en un banco, por ejemplo, tiene que tener una humanidad importante, no puede ser únicamente el que pone el talón y el sello o algo parecido. Claro, en medicina es mucho más aparatoso, porque hablamos de una persona enferma. Y una persona enferma es una persona frágil, angustiada, con problemas, que a veces son reales o a veces se imagina que son más. Lo que es seguro que es una persona atemorizada, porque sabe que la enfermedad puede conducir a lo que casi siempre, salvo excepciones, inquieta al humano, que es la desaparición. La desaparición. Y esto es una cuestión muy importante dar, siempre se decía de una forma un tanto poética, ¿no? Curar cuando se pueda, aliviar siempre y estar siempre al lado del enfermo. Aunque curar muchas veces no se puede. Pero lo que se puede negar a nadie es la palabra de consuelo, la palabra de ánimo. Ánimo, que todo vaya bien. Esto es fundamental. E influye incluso, fíjense, este viejo Hipócrates, que yo les comentaba, fíjense lo que es la capacidad de observación del humano, en este caso de un médico que fue Hipócrates. Aquel hombre escribía los aforismos. El aforismo es una breve reflexión corta y contundente. Es un aforismo. Es decir, de la buena situación vital de una persona, buena situación, está contento, alegre, va bien, todo en condiciones, de ahí surge la salud. Y por el contrario, el desánimo, el malestar, las malas condiciones, de ahí surge la enfermedad. Él lo había observado que era así. Bueno, hasta hace escasamente, no más allá de 50 años, se sabe perfectamente bien que el estado de ánimo de las personas influye sobre su sistema inmunitario. Una persona que está vital, alegre, en condiciones, entregada, fenomenal, tiene más defensas vitales que una persona caída, deprimida, de esa manera. Por lo tanto, el estado anímico de la persona es fundamental. Y la persona enferma, más todavía. La cirugía, sí, pero ten cuenta que incluso a los cirujanos se les llamaba, todavía yo lo he conocido aquí en Albacete, ¿no? ¿Es usted el cirujano? No, preguntar, ¿es usted el operador? ¿Se acuerdan de esa frase? El operador. Operador era obra de manos, con lo cual casi enlazaba, no en un sentido despreciativo, no, pero obra de manos, nada más, no. El cirujano no es un operador, es un operador, pero conoce por qué, de qué manera, de qué forma, qué alternativas, qué cosas hay. Ese es el cirujano. Aún todavía en los papeles de quirófano, este hospital nuestro general, un papel antiguo, claro, ponía, para describir la operación que se hace en quirófano, siempre se hace un protocolo en quirófano, se escribe lo que se ha hecho, para que quede constancia de ello. El operador, ¿visto? El operador, esto es muy antiguo. Ya por fortuna aquello desapareció hace muchos años. Que tienes razón, Camilo, de que el contacto humano es fundamental en la vida en general y en la medicina muy en particular. Sí.
Estoy convencido. Gracias. ¿Más cuestiones? Sí. Mi pregunta es más elemental. ¿Tienen alguna relación los curanderos antiguos? ¿Algunos de ellos practicaban cirugía también o no hay alguna relación con ellos? Los curanderos que no eran médicos titulares, pero antes, o sea, usted ha hecho un historial desde la prehistoria hasta ahora, pero no de esta pequeña paréntesis de los curanderos. Sí. Yo quiero saber si alguno de ellos, porque a mí me dijeron en mi pueblo un señor curandero que también hacía operaciones, era operador. ¿Hay alguna relación en la medicina con esto? ¿Se aprendió algo de ellos? A no hacer lo que hacen ellos. Eso hemos aprendido. Digo con consideración, porque mire, ha habido y hay curanderos que al menos no se les puede negar una cierta buena voluntad, siempre que no sea económica. Económica. Le he puesto antes una imagen exagerada, pero real, de un chamán, un curandero, que todavía en muchas partes, tribus primitivas, se sigue utilizando. Y en lugares donde la medicina oficial no llega, por desgracia, pues existen alternativas. Si la alternativa, sin hacer daño, primero no hacer daño. No hay otra alternativa, pues bueno, siempre decimos una forma de interpretar la situación. Bueno, si no hace daño y es exitoso, contra el éxito no se discute. ¿Quién duda que un pastor de nuestra sierra es habilísimo en colocar los huesos de la pata quebrada de la cabra o de la oveja? Habilísimo, lo hace muy bien. Bueno, pues imaginemos la posibilidad de que sin más historia, además nada, a una persona le puede más o menos algún masaje, alguna cosa, por lo menos no hacer daño. Si le aporta beneficio, ningún problema. Y nosotros no podemos renegar de nuestro origen. Como una imagen de historia, prácticamente, ¿de dónde procedemos los cirujanos? De los barberos. El barbero arrancaba una muela, hacía una sangría, ponía sanguijuelas, daba lavativas, purgas, etc. Bueno, si no hacía mal y no había otro remedio, bueno, lo malo es cuando esas medicinas alternativas, que es como se llaman medicinas alternativas, perjudican. Cuando dice, no haga usted el tratamiento oficial de quimioterapia que le va a hacer mucho daño, haga el mío, con extractos vegetales de beleño, mandrágora y alguna cosa más por ahí. Y le quita el tratamiento eficaz, eso hace daño. La condición para tener en cuenta al curandero, con respeto y consideración, es que no haga daño. Si no hace daño y aporta algún beneficio, contra el éxito no se discute. ¿Que puede influir? Claro, puede influir porque, hablaba yo antes, decía que el enfermo y el humano en general es una persona muy sensible, absorbe cualquier cosa que se le dé de una forma como la tierra sedienta, igual, lo absorbe, cualquier cosa que escuche porque está buscando su solución, salir de su preocupación, de su inquietud. Entonces, cualquier cosa que escuche, la persona más engañable, de alguna forma, es el enfermo. Y es comprensible, porque busca su salida, sobre todo cuando la medicina oficial llega a momentos en que no da más, o la persona cree que no da lo suficiente, busca alguna salida. Eso yo creo que ni siquiera es criticable, es aconsejable. Mire, no haga usted eso, no le va a beneficiar, le va a perjudicar, pero está en su libertad de hacer lo que quiera. Aquí había, no sé si se conocen, me parece, había, no sé si vive todavía, en Chinchilla, por no ir más lejos, había un famosísimo curandero que decía, yo es que realmente lo mío es divino, Está ahí un día, contaba así, tomando un café en el bar de Chinchilla, y apareció un señor rubio con barbas y con melenas, y me dijo, oye, yo soy Jesucristo, te concedo la potestad de curar. Y yo dije, pues bueno, voy a curar. Estoy sacando un poco la nota irónica. Ya se imagina cómo hay mucha parafernalia detrás de estas cosas, ¿no? Mucha parafernalia, ¿no? Sobre todo que no haga daño, que no perjudique. Gracias, Julio. Vamos, presidente, para arribar. Nos hemos quedado sin tiempo ya. Gracias, amigos.
Feliz Navidad a todos. Lo cual es estupendo. Feliz Navidad. Julio, si se puede quitar eso, es el micrófono y colocarse delante, junto a nuestro presidente, Juan José Caravaca, porque le quiere hacer entrega en nombre de la asociación de Aluex. El tiempo ahora se lo damos a Vicente. Sí. Yo os lo doy. Vicente. Bueno, pues este detalle con el que desde Aluex se quiere, bueno, pues agradecer y reconocer la asistencia de nuestro querido Julio Virseda. Y mientras tanto les recuerdo que nos vemos el próximo lunes, ya 2 de diciembre, 6:30 de la tarde, en este mismo salón de actos de la Diputación de Albacete, una conferencia a cargo de Manuel Cebrián Toboso, que lleva por título Cuidando nuestros ojos, cataratas y lentes intraoculares. Así que les esperamos, no se la pierdan. Muchas gracias, buena semana.